En este video vamos a ver de qué se trata el análisis de una función. Nosotros, en los minutos que van a venir a continuación, vamos a trabajar sobre el gráfico, no sobre la parte analítica, sino sobre el gráfico de una función que nos va a servir de ejemplo, y con ese gráfico nosotros vamos a poder analizar los distintos puntos críticos e importantes que presenta la curva de una función. Entonces vamos a trabajar sobre los máximos, sobre los mínimos, las raíces, y vamos a trabajar con esto tanto en los puntos como en los intervalos. Distintos puntos y distintos intervalos. Acá yo anoté máximos, mínimos y raíces, pero hay más elementos importantes de la función que espero que se sientan tan apasionados como yo cuando lo explico. Permítanme mover un poco para el costado. Acá yo tengo el gráfico de una función, tengo al eje y, al eje x, tengo y a f de x, que es el gráfico con el que vamos a trabajar. Lo primero que vamos a analizar en esta función va a ser, o van a ser, las raíces. Tal vez ya en otros temas estuvimos trabajando con las raíces cuando empezamos a hablar de funciones, pero nunca está de más un repaso o saber bien de qué se trata. Las raíces, para el que no lo sabe, son esos puntos en donde la curva o donde el gráfico de la función corta al eje de las x. Por ejemplo, este punto y este punto. Es decir, una raíz, si nosotros pensamos en una raíz, directamente se nos viene a la cabeza una planta o un árbol con las raíces, pero no, en matemática y en funciones, las raíces son los puntos en donde la curva corta al eje de las x. Vamos a anotar eso. Vamos a anotar, ya me olvidé que iba a poner, puntos en donde el gráfico, voy a poner, en donde el gráfico corta al eje x. Entonces las raíces van a ser esos puntos en donde el gráfico corta al eje x. Y vamos a anotarlos esos puntos. Fíjense que acá tenemos x igual a menos 4, acá tenemos x igual a 1 y acá tenemos x igual a 5. Y estos x igual a los distintos números representan puntos, es decir, se los puede escribir como pares ordenados. Sería entonces el menos 4, 0, el 1, 0 y el 5, 0. Y fíjense que en todos estos puntos la coordenada en y es 0. Y esto tiene sentido, ya que si nosotros nos paramos en el eje y bajamos del 3, 2, 1 y llegamos al 0, o si venimos subiendo del menos 3, menos 2, menos 1 y llegamos al 0, en todos esos puntos es donde la función va a cortar al eje x. Es decir, en todos esos puntos de la curva nosotros vamos a tener raíces. Como insisto, esto creo que seguramente ya lo saben, pero no importa, nunca viene de más un repaso. Pero ahora sí, voy a borrar esto. Ahora sí vamos a trabajar con un tema nuevo o tal vez que no conozcan, que son los extremos. Los extremos. Nuevamente, a simple vista, cuando hablamos de extremos, cualquiera podría imaginar las puntas o el principio y el fin de algo, de una cinta o de una calle o lo que sea. Sin embargo, en matemática, nuevamente los conceptos son distintos. Cuando hablamos de extremos en matemática, estamos hablando de máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Y los máximos y mínimos los vamos a medir en el eje y.
ya que lo que nos dicen los máximos y mínimos es qué tan alto y qué tan bajo llega la función o el gráfico de una función, como para que tomen una idea. Por ejemplo, este punto, acá tendríamos un máximo y acá tendríamos un mínimo. Es donde la función, el gráfico de la función llega a lo más alto posible, y en este punto es donde el gráfico de la función llega a lo más bajo posible. Sin embargo, yo les diría que acá y acá también presenta extremos la función. Presenta máximos y un mínimo. Y ustedes tal vez me dicen, pero ahí no llega, o sea, la función llega mucho más alto y mucho más bajo que eso. Sin embargo, esto está bien a medias, ya que acá tenemos un máximo y un mínimo. Sin embargo, acá tenemos otro máximo y otro mínimo. Porque la definición de máximo y mínimo, como para que se tengan una mejor idea, a ver cómo lo podemos ejemplificar. Imaginemos que nos paramos acá. Nosotros nos paramos acá en esta parte de la función. Nos paramos acá y inevitablemente terminaríamos cayéndonos, es decir, nos inclinaríamos para abajo sin ninguna duda. O si ponemos una rueda en esta parte, la rueda se caería, agarraría esta bajada, esta pendiente que hay acá y caería. Lo mismo si ponemos una rueda ahí, rodaría y terminaría cayendo. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos una rueda acá? Si nosotros ponemos una rueda acá, va a quedar estancada, no se va a ir ni para arriba, ni para abajo, ningún lado. Es decir, se va a quedar ahí estancada y no se va a mover. Lo mismo si la colocamos acá. La rueda se va a quedar haciendo equilibrio, pero no se va a caer. Si nadie la empuja, si ningún viento viene y la sopla, la rueda se va a mantener ahí, estática. Y lo mismo si la colocamos acá. Se va a quedar ahí estancada sin que nadie la toque. Y si nos paramos acá, vamos a estar en equilibrio. Es decir, si nos movemos un poco para adelante, tal vez nos caemos. Lo mismo que si nos ponemos para atrás. Pero mientras nos mantengamos ahí, vamos a estar bien, en equilibrio. Bueno, esos puntos en los que es fácil mantener el equilibrio o en los que una rueda no giraría, son los máximos y los mínimos de una función. Es decir, tenemos estos puntos. Otra forma de verlo es como si esto fuese una cordillera o una cadena montañosa y vemos los picos de las montañas. Voy a borrar estos puntos. Los picos de las montañas, por ejemplo, acá tenemos el pico de una montaña, acá tenemos el pico de otra montaña. Los picos de las montañas serían los máximos. Yo abrevio max. Son los máximos entonces. Y las bases de las montañas, es decir, donde podemos sentarnos a descansar, serían los mínimos de la función. Esa es otra interesante forma de verlo. Entonces, ya tenemos a los máximos y a los mínimos de una función. Máximos y mínimos. Y todos estos puntos también son representados como pares ordenados. Por ejemplo, este es el 3 en X y 5 medios aproximadamente en Y. Este sería el menos 1 en X y el menos 5 medios en Y. Y así podemos expresar a cualquier punto. Por ejemplo, digamos que acá tenemos el menos 7 medios en X y menos 1 en Y. Y por último este que sería el menos 5 medios y menos 1 medio en Y. Es decir, que todos estos puntos, estos extremos, los máximos y los mínimos, también son expresados como pares ordenados. Bien, espero que haber sido lo más claro posible. Vamos a recordar entonces, ya vimos a los extremos de una función, del gráfico de una función, sus máximos y mínimos, y las raíces. Hicimos un repaso sobre qué son las raíces, y las vimos tal vez de una mejor manera en un gráfico un tanto complejo, ya que lo habíamos visto tal vez en rectas o en parábolas, pero
es bueno saber que una función puede presentar más de una raíz, o también no, porque ninguna raíz. Es decir, hay funciones, por ejemplo, imaginemos esta parábola. Voy a borrar esta función de acá. Permítanme borrar esta función y graficar esta otra. Vamos a llamarla g de x. Tenemos esta función g de x, que es una parábola. Una parábola, es decir, ax cuadrado más bx más c. Tenemos esta parábola y vemos que en ningún momento la función corta al eje x. Es decir, lo más cerca que está es eso, es esa distancia. Sin embargo, nunca, en ningún momento, la función o la curva o el gráfico de la función corta al eje x. ¿Ven? Se mantiene un tanto alejado. Y esta función entonces no tiene raíces. Y no por eso deja de ser una función, sino que simplemente es una función que no tiene raíces. Y ya que estamos con esta función, vamos a terminar de analizarla diciendo que este punto de acá, en donde si colocamos, permítanme usar este color, si colocamos una rueda, la rueda no se va a ir para arriba ni para abajo, ya que la gravedad la empuja y la mantiene en ese lugar, en ese hueco. Ese punto sería un mínimo. Y estos son los primeros elementos para analizar en una función.